Con tanta discusión de las reformas y no sé qué, se nos iba pasando San Valentín. ¿Cómo viste San Valentín, Pipe? Pues yo vi los corazoncitos en Google, todo el mundo regalándose cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Corazoncitos, sí estaban. Y buenísimas las cajas de No, chocolate pero y las ustedes sí son flores. superficiales. Nada más en el año 2021 representaron las flores 2.000 millones de dólares y además 200.000 empleos directos e indirectos, de los cuales 60% son de mujeres. Por eso es que es importante equilibrar estas discusiones, ¿no? Y si no... Bueno, ¿y cómo vieron la reforma a la salud? Buena. Yo tengo gente, familia en el campo y algo me alegra que el servicio de salud en el campo mejoraría, aunque tengo mis dudas que pase en la ciudad. Buena. No, me parece mala. Siento que están más preocupados es por ver quién tiene los recursos que de la calidad y la eficiencia del servicio. Uy, mala, mejor dicho, mala, buena, mala. Ustedes están peor que el país, oigan. O es todo bueno o es todo malo. Hay cosas buenas, malas y feas en la reforma a la salud. Les propongo que hagamos ese análisis, lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la salud. Pipe, ¿y qué hubo de tus zapatos? Bueno, tú me dijiste ponte mis zapatos, entonces no me quedan, me fui a buscar zapatos por Corferias, la feria del calzado, a ver si por fin encuentro de mi talla. Talla 45, ¿se consiguen o no se consiguen en Colombia? También, buen tema. Y yo les tengo una entrevista, los documentales. ¿Es fácil o difícil hacer documentales en Colombia? La directora de DocCo, que es distribuidora y promotora de documentales en Colombia, nos va a contar cómo es ese negocio. Algo clave en este momento. Mauricio, Impacto Internacional, nuestra alianza con France 24, ¿va a ir o no va a ir ahorita? Claro que va a ir, una noticia clave. La inflación en Estados Unidos se conoció esta semana y nos afecta a nosotros, aunque ustedes no crean. Vamos a arrancar ahora mismo con Impacto. Vamos a arrancar. Sigue encendido el debate en torno a la reforma a la salud. Hay muchas personas que ven cosas buenas, otras por un lado ven todo lo malo. Sin embargo, aquí en Impacto Económico queremos explorar el bosque completo y empezar a revisar esos matices, lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la salud. Mauricio, empecemos con este tema de hoy. Pues sí, Karen, lo bueno, lo malo y lo feo. Yo creo que hay que arrancar por decir cuáles son los principios de la reforma a la salud, que en general a mí me parece que son razonables. Primero, lograr universalidad y que haya cobertura total, pero efectiva del sistema de salud. Segundo, fortalecer la atención primaria y preventiva, es decir, que agarre uno la enfermedad antes de que se le desarrolle y no después cuando es más costoso y puede ser más nocivo. Tercero, mejorar las condiciones del personal de la salud, que en muchos casos son verdaderamente preocupantes. Y esos son los principios fundamentales de la reforma a la salud y por eso se está guiando el resto de la reforma, Pipe. Mauro, pero yo sé que es difícil, pero ponte en mis zapatos. ¿Qué hago si me da un soponcio porque tú me regañas? ¿A dónde voy? Bueno, ahí empiezan las preguntas específicas. La ruta del usuario, depende uno qué es lo que quiera. Si uno se está sintiendo medio mal y va a ver qué es lo que le van a recetar o a dónde lo van a mandar, va a un centro de atención primaria, unos centros, los CAPS, que se empezarían a crear, públicos y privados, y allí un médico general le diría, tómese esta aspirinita para su soponcio o vaya donde un especialista en 2 o 3 semanas a tal o tal lugar. Y si la cosa es de urgencias, las urgencias las atenderán clínicas y hospitales en un sistema totalmente unificado. Bueno, y ahí también hay que entrar a revisar cuál es el rol de las EPS, Mauricio. ¿Qué va a pasar con ellas? Pues en la práctica van a desaparecer. Ese cuento que decía el gobierno en la semana pasada, que no, que sí iban a sobrevivir, que no sé cuántas cosas, van a desaparecer como las conocemos hoy en día. Fíjense ustedes, se convertirían en algo que es totalmente distinto a lo que son hoy. Se convertirían en centros de atención primaria, esa puerta de entrada para el usuario al sistema, es decir, algo totalmente distinto a lo que se hace hoy en día. También podrían desarrollar auditorías, cosas que hoy no hacen las EPS, en la práctica desaparecen. Y ojo que con eso el gobierno está yendo en contra, con esa propuesta, en contra del sentir popular. ¿Se acuerdan de la encuesta de Inbamer que reseñamos hace unos cuantos días, que dice que 2 de cada 3 colombianos, grosso modo, dicen no me toquen las EPS? El presidente dijo, esa encuesta puede estar sesgada. Pues bien, a los pocos días el Centro Nacional de Consultoría sacó una encuesta, resultado idéntico. 2 de cada 3 colombianos no quieren que le toquen la EPS. Bueno, pero creo que la nuez, Mauro, son los recursos. ¿Quién va a manejar la plata? Pues efectivamente, si desaparecen las EPS, la gran pregunta es quién va a administrar los recursos, que es una inmensa cantidad de plata. Las va a administrar el Estado, de acuerdo con esta reforma. En concreto, la ADRES, que tiene unos fondos regionales, es decir, está centralizada la ADRES, pero en las regiones van a existir o existirían fondos regionales. El costo estimado de la reforma, no de todos los recursos, que es una inmensa cantidad de plata, sino de la reforma, está estimado entre 25 y 30 billones de pesos. Todavía
todavía no sabemos de dónde va a salir la plata, todavía no sabemos si el Ministerio de Hacienda le da aval fiscal. Otra pregunta muy importante y que seguramente se están haciendo los usuarios de la medicina prepagada. ¿Qué va a pasar con esto? Los usuarios de la medicina prepagada pueden estar tranquilos, pero no tanto. ¿Por qué? Porque sobrevive la medicina prepagada, es decir, cada cual que tenga los recursos para pagarla, pues paga su prepagada y tiene una serie de servicios. ¿Por qué digo que no tanto? Porque va a haber menos economías de escala en la medida en que las prepagadas no pueden estar a la vez con EPS, porque las EPS van a desaparecer. Cuando un negocio se contrae para una empresa que ya no tiene EPS y prepagada, pues los costos se suben y esos costos mayores se trasladan al usuario. Esa es la suerte de las prepagadas en esta reforma. Bueno, pero entiendo también que hay unas facultades especiales extraordinarias. ¿De qué se trata eso, Mauro? Porque no entiendo bien. Pues sí, Pipe, 150 y pico de artículos, una inmensa cantidad de normas, pero resulta que hay una que dice que el presidente tendría durante 6 meses facultades extraordinarias, algunas para cosas razonables, garantizar el régimen de transición, capitalizar la nueva EPS, cosas que se necesitan, pero una de las causales para tener facultades extraordinarias es desconcertante: modificar y complementar las normas en materia de salud pública. Es decir, pasamos una reforma con una cantidad de normas y resulta que una de esas normas dice el presidente, además de esto, puede inventarse nuevas normas. Mejor dicho, para hacer y deshacer. Me parece que es bastante peculiar ese apartado. Pues para analizar este tema y los matices de lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la salud, invitamos a Jairo Núñez, quien es ex viceministro de Salud y Protección Social. Adicionalmente, es investigador en Fede Desarrollo. Así es, Karen, estamos con una persona que conoce muy bien el sistema de salud. Primero como protagonista, fue viceministro de Salud y Protección Social, después y siempre como analista, gran economista e investigador de Fedesarrollo. Bienvenido, Jairo Núñez, a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jairo, ya vimos los detalles de la reforma y uno queda medio mareado. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la salud? Empecemos por lo bueno. Bueno, Mauricio, yo pues considero que estamos, digamos que adoptando un sistema. Sería posible regiones más apartadas del país, para las regiones periféricas, en donde la atención primaria es muy difícil a través de un sistema de aseguramiento. Entonces, la reforma trae un sistema en el cual la atención primaria va a ser el centro y serviría mucho en aquellas zonas, pero en las zonas, digamos, urbanas, donde funciona bastante bien el sistema, existen muchísimos centros de atención primaria, mucho más de los que se propone en la reforma, y esto se maneja a través de las EPS. Entonces, yo diría, Mauricio, que entre lo bueno y lo malo, se adopta un modelo que puede mejorar las condiciones de salud para el 20% de la población en regiones apartadas, pero perjudica al 80% de la población que viven en las zonas urbanas y en las grandes ciudades. Bueno, y en ese contexto, ¿qué es lo feo de la reforma a la salud? Pues lo feo, yo diría que el tema de la atención primaria no debería replicar el modelo cubano, como sostiene el gobierno, sino el uso de la inteligencia artificial, como lo están haciendo los países desarrollados, para analizar una serie de información, exámenes de cada una de las personas y poder atender las necesidades básicas o necesidades primarias, sin necesidad de que los médicos estén al lado en la puerta de la casa, sino siendo asesorados por las nuevas tecnologías modernas. De manera que yo creo que en vez de avanzar hacia la tecnología, nos estamos devolviendo a un modelo que colapsó en los años 60, y aquí en Colombia, pues también existen muchos ejemplos de lo que no funciona. Digamos que lo más reciente, la experiencia más reciente que tiene el país en ese tema es del año 2015, que se conoce como la Resolución 1479, donde se entregó
el manejo de los recursos del no POS a departamentos y municipios y colapsaron y quebraron en su orden las IPS que manejaban el no POS. Luego las entidades territoriales que no tenían la capacidad institucional y generaron un hueco fiscal para la nación, que era el pagador de última instancia, de cerca de 7 billones de pesos, y que se tuvo que asumir por la improvisación de un modelo público que funcionó hace pocos años, y obviamente pues un modelo público tiene muchos riesgos, Mauricio. En el caso de la reforma, obviamente se politizará, estará lleno de clientelismo por los fondos públicos que se crean, con altos riesgos de corrupción y sin control del gasto, generando unos déficits y reventando las finanzas del sector salud. Ahí está el punto de vista experto de Jairo Núñez, ex viceministro de Salud, investigador de Fedesarrollo, sobre cuáles son los aspectos positivos y negativos de esta reforma. Muchas gracias, Jairo, por haber estado en Impacto Económico. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, ¿y ustedes saben qué se siente salir a buscar zapatos y no encontrar la talla por ninguna parte en el mercado colombiano? Volvemos después de comerciales con zapatos talla 45 en Colombia. Oye, Karen, ¿quieres que te cuente un secreto? A ver, ¿Te acuerdas en la semana pasada que le tomaron un primer plano a los zapatos de Pipe? Sí, me acuerdo. Bueno, pero ¿qué es esa elegancia de zapatos? ¡Qué novedad! Eran prestados, no eran de él. Ay, no, pero yo no lo culpo. Es que talla 45, ¿uno dónde encuentra esa talla de zapatos? Pues como en la feria de calzado. ¿Están hablando de la tragedia que vivo de conseguir zapatos? ¿De verdad? Sí, pero ¿no viste que fuiste a comprar zapatos a la feria del calzado? Pues fui a comprar zapatos y realmente no conseguí. Conseguí fue promesas que me hacían zapatos a medida, pero no conseguí zapatos que me gustaran. ¿Cómo es el mercado de los zapatos talla 45 en Colombia? La nota de Pipe. La otra vez Mauricio me dijo, ponte en mis zapatos, pero me es difícil ponerme en sus zapatos y en los de cualquier otro colombiano porque tengo el pie muy grande. Entonces me vine aquí a Corferias, a la Feria del Calzado, a ver si por fin encuentro algo de zapatos para mí. En Colombia no se maneja casi, realmente. El 44 lo hago solo por encargo. ¿Qué tanto les piden talla 44, 45? Las tallas grandes son de muy poca rotación, pero sí se manejan. Más que todo para el comercio de fuera del país se manejan las tallas grandes mucho. Aquí en Colombia. No, el estándar aquí es más bajito. Pero el problema de conseguir zapatos grandes será solo mío, pues vamos a preguntarle a una que otra persona. Siempre que voy a algún lugar, el zapato que me gusta no lo tienen en mi talla porque yo calzo 40, entonces pues en mujer y más en Colombia es una talla enorme. Colombia produjo 45.5 millones de pares de zapatos en 2021. En 2022 la producción bajó un poco. Con todos esos zapatos hechos en el país, ¿por qué me es tan difícil encontrar tallas para mí? Un fabricante en Bucaramanga, Santander, el departamento mayor productor de zapatos, explica el porqué. La talla promedio del colombiano es entre 40 y 41, son las tallas que más se venden, y en femenino es el 37 y 38. Jorge Andrés Zuluaga, gerente de ASICAM, cuenta que cada semestre en Corferias hay una feria de calzado por la alta demanda de este en el país. Estamos en la feria del calzado, el cuero, la marroquinería y los insumos. Esta es una feria que está enfocada básicamente a atender el canal mayorista, las grandes superficies. Y me da razones del por qué me es difícil encontrar zapatos en tallas grandes. El pie del colombiano básicamente arranca pues en las edades adultas en las tallas 35 y termina en la talla 43 cuando estamos hablando de mujeres y hombres, ¿sí? En el caso tuyo estás en la estadística, abajo de la estadística, pero eso no quiere decir que no podamos hacer unos zapatos para ti. Me dice que en la industria del calzado no solo se trata de pies grandes o pequeños, sino... Nosotros estamos acostumbrados en Colombia aquí solamente a medirnos el pie del tamaño del pie, pero realmente hay que tener en cuenta que el tamaño del pie también es a lo ancho, entonces hay hormas que exigen o que son diseñadas para personas diferentes o culturas distintas o razas distintas que tienen el pie de una anatomía
economía un poco más ancha. Y finalmente me cuenta que la industria colombiana de calzado no está muy preparada para producir zapatos grandes, No nos tienen en cuenta. lo que me ayuda a corroborar un vendedor de máquinas para hacer zapatos. Esta máquina es en sí una máquina circular para hacer capellada más fácil, más compacta para los zapateros de hoy en día. Ella pues, en capacidad esta es solo de dama, llega de la talla 32 hasta la 40. Salí de la feria, no encontré zapatos de mi talla, pero sí mucha amabilidad y promesas. Un compromiso con los patrones del país. Bueno, no, el compromiso con las personas que tienen de verdad una talla grande es que tenemos que prepararnos como industria. Ustedes son la antesala de lo que es otro país y estamos atendiendo otros países y con toda seguridad vamos a incluirlos. En este momento está en las pantallas colombianas un gran documental, se llama Alice. Pero ¿cómo es este negocio de hacer documentales en Colombia? ¿En qué consiste? No se pierda la entrevista que tenemos a continuación con Consuelo Castillo, la cabeza de DocCo. Ya le gustaba volar, le gustaba ser libre. Que siga sus sueños. Cantante, piloto. Ella quisiera alguna vez llegar a ser como presidenta de Colombia. Y sería la mujer más feliz del mundo. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un sector protagonista es el sector del cine, pero con un protagonista más específico, los documentales. Estaba el fin de semana pasado viendo un documental fantástico sobre adolescentes en el mundo marginal en Bogotá y se trata de Alice y dije, ¿esto cómo se hace? ¿Quién lo hizo? Consuelo Castillo, bienvenida, directora de DocCo, que es distribuidora de Alice. Sí, hola, ¿cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por la invitación. Qué gran sorpresa este documental de Alice, Sí. Es impactante. Cuéntales un poquito a los televidentes de qué se trata y cómo fue que se gestó. Esta es una película de una amiga imaginaria de todas las chicas. Alice es la amiga imaginaria y esta amiga imaginaria se construye a través de los sueños, de las vivencias, de un poco de las pesadillas también de estas chicas que están en un lugar que se llama Arcadia. Y creo que desde ese lugar es diferente porque nosotros estamos acostumbrados mucho más a un documental o testimonial o últimamente autorreferencial. Y eso lo hace diferente y eso ha hecho que conquiste pues el mundo afuera. Tanto así que estuvo en Berlín, en el Festival de Cine de Berlín el año pasado, ganó el premio Teddy, que es un premio muy importante, porque creo que condensa algo que es el alma de las chicas y eso lo hace diferente. Son unas muchachas que están en un centro de acogida en Bogotá, son adolescentes, 7, 8 adolescentes, que con ese recurso de la amiga imaginaria empiezan a contar sus propias vidas. Y una cosa que al comienzo genera curiosidad, poco a poco va produciendo agobio y va produciendo expectativa acerca de qué sucederá con ellas. Háblanos un poquito de Claire y de Nicolás, que son los gestores que ya nos habían sorprendido hace unos 6 años con otro documental magnífico que era Amazona. Claire y Nico son una pareja increíble de directores colombianos. Yo creo que ellos lo primero que hacen es tomarse en serio el tema de la internacionalización del cine. Son muy juiciosos en construir esquemas de producción muy juiciosos. Alice, por ejemplo, es una coproducción con Chile y con Rumania, pero que además tiene un camino de festivales increíbles y también posteriormente a eso creo que se toman muy en serio lo que significa el estudio del público al cual ellos van a llegar, ¿no? O sea, saben que están haciendo un documental, pero no quieren enfrascarse en hacer un documental muy tradicional, sino intentan encontrar puntos de encuentro con el público. Y eso viene también de Amazonas, una película que en su momento fue tan importante y que también generó un cambio en los paradigmas, digamos, del público en el país que lo fueron a ver a salas de cine, pues todo el mundo lo fue a ver. Es una película que además está en muchísimas plataformas, pues porque la gente sigue hablando, y no solo en Colombia, en toda Latinoamérica. Estamos hablando de hacer documental en Colombia y algunas personas en sus casas dirán, no, ahora a mi hijo le va a dar por eso, a mi primito le va a dar por eso, y resulta que se puede hacer documental en Colombia. Tenemos personas como DocCo o empresas como DocCo, personas como Consuelo Castillo, que se le han metido a promover y distribuir. ¿Eso no es quijotesco en Colombia?
Pues yo creo que, como siempre lo digo, somos muy afortunados. ¿En qué sentido? Tenemos una reglamentación que nos apoya muchísimo. Obviamente es la ley 814. La ley 814 lo que hace es que haya también una parte de estímulos a la promoción y a la distribución de películas, y eso ha permitido también que haya un gremio que está empezando a pensarse las cosas desde otro lugar. DOCO surge desde eso. DOCO surge también desde decir, no queremos volver a hacer las cosas de la misma manera tradicional. O sea, nuestras películas no son Avatar. Hay que patrocinarlas de otra manera y hay que crear otros espacios también para que se conozcan. Entonces, desde ese lugar, contamos con el apoyo claramente, digamos, de la institución, el Ministerio de Cultura. O sea, hay mucha gente que se une, y de artes. Ahora que, digamos, estuvo tan en boga la economía naranja, DOCO, por ejemplo, recibió muchos aportes. Nosotros somos también, digamos, tenemos la renta exenta, el beneficio de la renta exenta, porque nos han tratado de rodear, porque claramente las industrias culturales lo que les hace mucha falta es lo que se llama la distribución o comercialización. Y creo que también desde el lado de la producción hay cosas muy interesantes que están pasando, ¿no? Ya no es únicamente el fondo para hacer películas, sino que también Netflix, Amazon, HBO están interesados en hacer películas. Entonces nuestros grandes directores documentalistas colombianos los están llamando y están haciendo cosas para ellos. O sea, el documental de Diomedes que hizo Dínamo, por ejemplo, sale también de gente que estaba haciendo este documental que va para cines. Entonces creo que es un sector que se está reinventando, que se está creando y que está también mutando como está cambiando la industria audiovisual. Vean ustedes que no es quijotesco hacer documentales hoy en día en Colombia. Sin embargo, vale la pena un par de consejos para alguien que está arrancando en el documental, de alguien que tiene tanta experiencia como Consuelo, distribuyendo, promoviendo. ¿Qué se le puede decir a un joven que está diciendo, yo quiero ser documentalista en Colombia? Yo creo que lo más importante que tiene que hacer, y que es algo que es muy complejo, es que la gente no ve lo que se hace en Colombia. A mí me ha tocado, por ejemplo, ser jurado del FDC, donde dicen, es que quiero hacer un documental increíble de una mujer que su madre vivía en el Amazonas, no sé, y es como, oye, hay 5 documentales sobre eso. Lo más importante es ver. Creo que también hay que hacer un ejercicio muy grande de entender el mercado en el que estás viviendo, porque esto es un mercado, o sea, el cine es un mercado, y entender cuál va a ser tu lugar y construir tu voz propia, pero solo puedes hacer eso cuando tú has podido entender todo lo que pasa a tu alrededor, no encimarte solo en algunas cosas que están viniendo pues como muy comerciales, por decirlo. Y antes de cerrar, las personas que han visto a Alice y han dicho, estas adolescentes que estoy viendo yo aquí, ¿qué van a hacer cuando salgan de ese centro de acogida? ¿Cuál es el proyecto que hay para promoverlas y apoyarlas? Algo que era muy importante para Claire y Nico, los directores de la película, era entender que no podíamos permitir que las niñas simplemente salieran en el documental, tuvieran este momento bonito de estar en las salas, y después de eso no pasaba nada. Entonces la invitación es a que todo el mundo entre a la página web Alice Existe. Se está construyendo una casa en Casucá, se llama la Casucasa, para que las chicas puedan tener un lugar donde encontrar arte. El arte las ha liberado, ofertas de trabajo, lugares y ofertas donde puedan estudiar, y ahí están construyéndose también una vida a ellas, principalmente a ellas, que es un grupo de 20 chicas, pero este proyecto es tan grande, está consiguiendo tantos aliados que está esperando cubrir 1.500 jóvenes en Bogotá. Es el punto de vista de Consuelo Castillo, la cabeza de DOCO, la distribuidora de Alice, este documental que ha tenido muy buena acogida en Colombia, que habla de estas muchachas adolescentes que están en un centro de acogida en Bogotá. Gracias, Consuelo, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, y la invitación a todo el mundo a ver Alice. Sigue en salas de cine y vamos a estar mucho tiempo ahí construyendo cosas para las chicas. Entonces, si lo ven, no van a salir igual, no es lo mismo. Y ustedes no se vayan, después de comerciales vamos a ver qué pasa con la inflación en Estados Unidos en nuestra alianza con France 24. Alice Existe. La siguiente sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico.
Y llegamos a Impacto Internacional, esta nueva sección de Impacto Económico donde analizamos temas internacionales en alianza con France 24. ¿Y quién mejor para acompañarme que Daniela Blandón? Bienvenida, Daniela. Gracias, Mauricio, un placer estar acá. ¿Cómo ha sido esa experiencia de France 24? Bueno, muy enriquecedora, ya llevamos 5 años en español, la cadena en español, llegamos a toda América Latina, también a España y a otros países pues, de habla hispana y pues bueno, ha sido bastante interesante conocer esta economía internacional. Excelente, para nosotros es una sección clave porque analizamos temas claves de la coyuntura internacional y vamos a proponer para esta semana el análisis de la inflación en Estados Unidos. Salió esta semana el dato de inflación, para algunos qué bueno porque sigue bajando, para otros no está tan bueno. ¿Cómo es la cosa de la inflación en Estados Unidos, Daniela? Pues mire, Mauricio, yo no diría que tranquiliza porque el mercado estaba esperando que la inflación bajara más de lo que bajó. Venía de un pico muy alto, bajó hasta el 6,5% en diciembre y en enero se ubicó en 6,4%. Entonces, si bien sí baja, no es suficiente para que las autoridades, digamos, dejen esa política tan agresiva que están llevando a cabo de subidas de tasas de interés, que precisamente se hace es para moderar el consumo y de esta manera pues que la inflación siga bajando. Lo que nos está diciendo Daniela lo podemos ver en el siguiente gráfico, donde vemos claramente la caída de la inflación, pero insuficiente respecto a las perspectivas de algunos. Y eso quiere decir, como dice Daniela, que seguramente la autoridad monetaria en Estados Unidos se va a poner más las pilas de lo que esperábamos. Claro que sí, es que miremos, llegó a un punto de 9,1% en junio del año pasado, es una inflación que era la más alta en 40 años, ha venido bajando hasta el 6,4%, pero la meta del Banco Central de Estados Unidos es que llegue al 2%, o sea, todavía está 3 veces más de lo que el banco espera. Si hablamos ahora de tasas de interés, estaban en menos del 1% hace un año y fueron subiendo, hoy están casi en un 5% anual, que es una cifra, por decirlo menos, escandalosa para Estados Unidos, pero lo más seguro es que vayan a seguir subiendo. Y al final, ¿dónde notamos esto todos los consumidores? En nuestras tarjetas de crédito, en nuestros créditos de consumo, en nuestros créditos de vivienda, etcétera. En suma, la inflación en Estados Unidos se sigue aplacando, pero menos rápido de lo que se esperaba, lo que quiere decir que las expectativas de inversionistas es que las tasas de interés van a bajar menos rápido de lo que se esperaba. Por lo tanto, no dejen de pensar que quizás esto se pueda sentir en la tasa de cambio. Muchas gracias, Daniela, por haber estado con nosotros en Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, y a ustedes también gracias a los televidentes. Esta sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y así se nos va el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan temas para la reflexión. Por ejemplo, Pipe, ¿te queda claro que en la reforma a la salud ni todo es bueno ni todo es malo? Tal cual, tiene cosas buenas, hay cosas por mejorar, pero sobre todo el Congreso tiene la palabra. El Congreso tiene la palabra. Y Karen, ¿te quedó claro dónde conseguir zapatos talla 45? Pues Mauricio, evidentemente yo no los voy a necesitar, pero cuando alguien me pregunte, ahí ya le tengo el dato. Y esperamos que los datos que les damos a ustedes sean de utilidad para cuidar su bolsillo. No dejen de seguirnos la próxima semana aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.